tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a la charla Inteligencia Emocional Intrapersonal del Jardín de Niños Buckingham. La charla se imparte por la maestra Carmen Virginia Miranda López, neuropsicóloga clínica infantil. ¡Comenzamos! La agenda de esta charla comprende de 2 puntos esenciales. En un primer momento, revisar las generalidades de lo que es la inteligencia emocional, dividido en 2 puntos. ¿A qué se refiere la inteligencia emocional? Y además, ¿cuáles son sus características? Finalmente, dirigirnos directamente a lo que es la inteligencia intrapersonal. ¿Cuáles son sus componentes y cómo puedo fomentar estos componentes? Así que, ¡adelante! El coeficiente intelectual generalmente se toma como medida de inteligencia y como predictor de éxito y adaptabilidad. Sin embargo, ¿se han preguntado ustedes cómo es que una persona con un desempeño académico formidable puede hacer o hacer algo tan irracional? Es decir, cómo una persona que ha tenido excelentes notas, excelentes calificaciones en su día a día, puede realizar determinadas conductas que no son acorde a lo que se está viviendo con la sociedad o en su entorno. Esto sucede porque el CI es indispensable como medida de inteligencia. No obstante, el lugar que ocupamos en la sociedad está determinado por factores ajenos a este coeficiente intelectual. Si bien sí es esencial tomar en cuenta el coeficiente intelectual, es decir, el CI, no lo es todo en ese proceso de adaptabilidad que tenemos como seres humanos. Entonces, Gardner menciona que hay diferentes tipos de inteligencias personales. Estas inteligencias personales están divididas en 2 puntos esenciales: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es esa capacidad que tenemos para comprender a los demás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué motiva al otro? ¿Cómo es que su conducta lo dirige? ¿Cómo es que trabaja con los demás? Es decir, comprender a los demás, como ya se ha mencionado. La inteligencia intrapersonal es la capacidad para formar un modelo realista y preciso de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son las emociones que me rigen? ¿Cuáles son las emociones que me dirigen? ¿Cómo es que mis emociones me ayudan a llegar a determinados objetivos? Y además es el acceso a esos propios sentimientos para poder identificarlos, distinguirlos y además utilizarlos como guía de nuestra conducta. Así es como tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal orbitan alrededor de un individuo y de su desarrollo para poder ser seres adaptativos y socialmente coherentes de acuerdo con las normas universales de la conducta. Ahora, ¿en qué consiste la inteligencia emocional? De forma general, ¿qué es lo que compone a esta inteligencia emocional? La inteligencia emocional implica diversas habilidades. Vamos a ver cuáles. En primer lugar, es ser capaces de motivarnos y persistir ante las decepciones. ¿A qué se refiere esto? No solo, si bien sabemos que en la primera etapa de nuestra vida, es decir, en la infancia, desde la etapa preescolar hasta la etapa escolar, incluso en la etapa de la adolescencia, si bien sabemos que es indispensable tener a nuestros cuidadores primarios, que pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos, alguna nana, alguna tía, algún tío que esté y que se mantenga en nuestra vida para que nos fomente esta motivación. Es muy importante que conforme nosotros vayamos creciendo y nos vayamos desarrollando, esta motivación se convierta en una automotivación.
Es decir, que yo no requiera esencialmente de alguien externo para poder motivarme, para poder continuar y dirigirme a lo largo de mi vida para trabajar hacia lograr un objetivo. Además de esta motivación, también es necesario que yo logre mantenerme aún teniendo decepciones, adversidades, obstáculos en mi vida. Entonces, para que yo sea una persona considerada con inteligencia emocional, se requiere que yo persista ante las decepciones y además mantenga esa automotivación hacia esos objetivos. ¿Qué otro punto es importante tomar en cuenta? El control del impulso y demorar la gratificación. Esto se los voy a poner como un ejemplo. ¿Cuál es? Bien, no sé si alguno de ustedes ha visto el video de la prueba del bombón. ¿Qué quiere decir esta prueba del bombón? Aquí se les coloca a varios pequeñitos, claro que se les coloca a un pequeñito solito, sin necesidad de ser acompañado por alguien más, y se le dice al pequeño o a la pequeña: mira, aquí tienes un bombón, yo tengo que salir por unas cosas, pero si tú te esperas y no te comes ese bombón, entonces cuando yo regrese te voy a dar otro bombón, es decir, vas a tener 2 bombones. Si nos estamos dando cuenta aquí, si bien tenemos una gratificación inmediata, que es el bombón, si nosotros demoramos esa gratificación, vamos a obtener 2 bombones. ¿Esto cómo se traduce en el día a día? En primer lugar, para que nosotros podamos demorar esa gratificación y obtener una consecuencia doblemente favorable, es necesario controlar el impulso. Entonces, para poder llegar a esa gratificación, requiero de tener la capacidad de identificar mis emociones, de conocerlas, de medirlas y así controlar ese impulso. Esto se ha traducido en muchas investigaciones. Hay una investigación muy especial y particular que es de donde nace esta demora de la gratificación y del control de impulso, específicamente con una función cognitiva que se conoce como inhibición, en el que se estudió a un grupo de niños, de niños pequeños, que claro, ha habido muchas investigaciones referente a este tema. Y se investigó a una serie de niños en su etapa preescolar y se les hizo exactamente la misma prueba. Cuando a los pequeños se les dividió en 2 grupos, los niños que lograban controlar el impulso y demorar la gratificación, y el grupo B, los niños que no lograron controlar el impulso ni demorar la gratificación. ¿Qué resultó posteriormente? Este fue un estudio longitudinal, quiere decir que siguieron la vida de los investigadores siguieron la vida de estos pequeños a lo largo de todos sus años escolares, y resultó que cuando estos llegaron a una etapa de formación universitaria, lo que encontraron es que todo el grupo, en su mayor parte los pequeños que habían controlado el impulso y demorado la gratificación en aquel momento, habían logrado obtener varios objetivos establecidos para desarrollar satisfactoriamente una formación universitaria. Y por el contrario, el grupo en el que no lograron en la prueba del bombón controlar el impulso ni demorar la gratificación, tuvieron muchas dificultades para poder lograr objetivos tanto profesionales como personales. Entonces, desde esta etapa pequeña, si bien no está consolidada la capacidad para controlar el impulso y demorar la gratificación, sí es esencial que se comience a entrenar. Tanto el primer punto, que es la capacidad de motivarse y persistir frente a las decepciones y controlar el impulso y demorar la gratificación, esto se tiene que entrenar. ¿Y cómo se entrena? Pensemos el entrenamiento al igual como si se fuera un gimnasio. Se corre, y conforme vamos avanzando en esta parte del entrenamiento del trote, pues vamos adquiriendo mayor habilidad
para el desgaste físico, es decir, disminuimos el desgaste físico y aumentamos la actividad. Entonces, lo mismo sucede con esto. Nosotros nacemos con las estructuras o con la capacidad tanto cerebral como cognitiva para poder tener estas habilidades. Sin embargo, solamente mediante el entrenamiento del cuidador primario, nuevamente repito, papás, abuelos, tíos, el cuidador que esté más cercano al pequeño, mediante el entrenamiento es de que estas habilidades se van a poder ir puliendo y definiendo con el paso del tiempo. Asimismo, otra de las habilidades que implica la inteligencia emocional es demostrar empatía y abrigar esperanzas. Si bien es importante controlar nuestros impulsos, demorar la gratificación para lograr objetivos más grandes, así como automotivarnos, persistir ante toda decepción y adversidades, también es importante esta situación de la empatía, de ir generando y desarrollando la empatía. Empatía igual a ponerse en el lugar del otro, poder entender lo que el otro está sintiendo, poder entender lo que el otro está pensando. Y a su vez, esta generación de empatía me va a llevar a que yo sea un ser humano capaz de abrigar esperanzas. Bien, ahora, todas estas aptitudes emocionales, como ya lo mencioné, se aprenden y se pueden mejorar en la niñez, siempre y cuando el adulto los enseñe. Aquí quiero hacer hincapié en algo muy importante y esencial: el aprendizaje bajo el modelado y la imitación. Si bien, aunque nosotros no lleváramos a cabo o no conociéramos qué compone la inteligencia emocional, siempre nosotros como adultos educamos bajo el modelo. Entonces, más allá de las palabras que son importantes también, lo que más va a ser trascendente en la vida de los niños es el modelo y las actitudes que nosotros tengamos ante determinadas situaciones de nuestro día a día. Entonces, si nosotros también como adultos somos capaces de automotivarnos, de persistir ante las adversidades, de ser adultos que controlamos impulsos, demoramos gratificación y además demostramos empatía y lo explicamos qué significa cada una de estas partes mediante las palabras, acompañadas siempre de las acciones. De esta forma los niños podrán aprender y mejorar las aptitudes emocionales. Ahora, ¿qué comprende la inteligencia intrapersonal? La inteligencia intrapersonal tiene 3 componentes esenciales. Vamos a ver el número 1. El primer componente es conocer las propias emociones, es decir, para que yo pueda tener un control del impulso, para que yo pueda autorregular todas esas emociones que me llegan en el día a día de acuerdo con diferentes situaciones, en primera instancia yo requiero de conocer mis emociones. Si no las conozco, si no las identifico y si no soy consciente de ello, a mí me va a costar mucho trabajo autorregularlas. Es como si yo les dijera, ve a tal bosque y vas a levantar unas nueces. Y entonces nosotros sabemos que en ese bosque hay 30 tipos de nueces. Y lo primero que preguntaríamos es, oye, pero dime qué nuez es la que debo de levantar. Pero si yo no le explico a la persona cuál es la nuez que debe de levantar, va a ir y va a levantar un sinfín de nueces de diferentes tipos y no va a traer el contenido regulado. Lo mismo sucede con las emociones. Las emociones, si bien tenemos 5 emociones básicas, pues también hay emociones que subyacen o que se desencadenan de estas emociones básicas mediante una combinación de las mismas. Por lo tanto, ser conscientes de nuestro estado de ánimo y de nuestras emociones sobre mi persona, me va a ayudar a poder dirigirlas de forma adecuada. Ahora bien, para que yo pueda identificar las emociones, vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es lo que debemos de hacer?
vamos a comenzar con algo que se conoce con autoobservación. Esta autoobservación me va a permitir identificar lo que realmente siento para que yo pueda ayudar y enseñar a un pequeño, y un pequeño hablo desde la edad preescolar, para que yo lo pueda ayudar a distinguir qué es lo que siente. Requiero enseñarlo no en el momento en el que ya está desbordada la emoción. Voy a aterrizarlo de esta forma. Cuando yo hablo de desborde, vamos a utilizar una metáfora de un termómetro. El termómetro vamos a ponerlo desde el número 1 hasta el número 10. El número 1 es cuando la emoción está apagada totalmente, o apagada casi, no totalmente porque no hay totalidades, o sea, no hay ausencia de. Entonces, ese sería mi número 1, está apagada parcialmente. Y el número 10 es cuando la emoción ya llega hasta su punto máximo en el que se desborda. Por lo tanto, para que yo pueda enseñar a un pequeño a que realice una autoobservación de lo que siente, es necesario que yo le realice mediante el juego determinadas preguntas. Por ejemplo, pueden ser con los muñecos que normalmente utiliza en su juego, pueden ser con cuentos, pueden ser con dibujos, y le realizamos diferentes tipos de cuestionamientos. Sí, pero como mencioné la parte de la imitación, para que él pueda lograr realizar o responder adecuadamente, yo le tengo que decir, fíjate bien, yo me siento feliz cuando pasa esto. Yo me siento triste cuando pasa esto. Para ello yo requiero del apoyo del material visual para que él pueda ver los gestos, igualmente que yo misma o yo mismo como papá realice gestos y pueda hacer esa relación entre lo que es la palabra feliz, lo que es la palabra enojado con el gesto, y así dirigirlo con la situación determinada. Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo es aterrizarlo con determinadas situaciones. No cuando ya se está enojado, queramos que o está súper triste o está súper decepcionado, etcétera. No en ese momento queramos que identifique la emoción. Queremos que la identifique no cuando ya esté en un termómetro 10, sino que la identifique cuando esté en un termómetro 6, en un termómetro 5, y ahí pueda llegar a la conciencia de la misma. ¿Cuáles son las 6 emociones básicas universales? La alegría, la ira o enojo, la tristeza, el miedo y el asco. Esas son las emociones básicas. De estas emociones se van a desencadenar todavía otro tipo de emociones que pueden ser una combinación entre una y otra básica. Bien, esta autoobservación, como ya lo comenté, nos va a llevar a identificar nuestras emociones y por lo tanto me va a permitir actuar racionalmente. Si yo identifico cuáles son las emociones y además relaciono estas emociones con determinadas situaciones, entonces poco a poco yo voy a poder lograr detenerme cuando ya está en un termómetro 6 y decir, híjole, ya está en el termómetro 6, hay que bajar y con algún ejercicio que me hayan enseñado. Esto parecería muy complejo para un pequeño, sin embargo no lo es así. Si nosotros le damos una guía adecuada a los niños para poder tener esta identificación de emociones y esta relación entre las situaciones, para ellos va a ser muy sencillo llevar su día a día y por lo tanto se va a poder autorregular. Ahora, ¿cómo puedo fomentarlo? Si bien ya les mencioné algunos ejemplos, les voy a comentar 2 esenciales. Lo que es enseñar las diferentes emociones y cómo esas emociones van a tener tanto respuestas faciales como físicas.
¿Qué quiere decir esto? Que yo no basta con que yo le diga que existe una alegría, que existe una tristeza, una sorpresa, un enojo, un miedo, un asco, sino además que yo juegue con yo como cuidador primario juegue con mis gestos y mi lenguaje corporal a la par de que le estoy mencionando determinada emoción. Así, con el tiempo va a lograr hacer esa correlación, esa relación entre el gesto y la palabra. Porque si únicamente le dejamos las imágenes como las estamos viendo aquí con las caritas, la carita feliz, la carita triste, etcétera, lo que va a suceder es que no va a llegar a aterrizar esa imagen y además esa palabra con un ser humano. Aquí lo importante es que además de que yo le enseñe las diferentes emociones que existen, también se le refiera yo cómo se ve esa emoción con gestos, cómo se ve con lenguaje corporal. Y así también él mismo o ella misma va a poder hacer la referencia en cómo me veo yo. Igualmente yo les recomiendo muchísimo que cuando se enseñe esta parte de la identificación de emociones, lo hagamos con ayuda de los espejos. Entonces hasta podemos jugar con esta parte de los gestos y decirle, a ver, ¿tú cómo te ves cuando estás feliz? Y le mostramos el espejo y que haga el gesto de cuando está feliz. ¿Cómo te ves cuando estás triste? Y a la par también nosotros lo hacemos para que la pequeña o el pequeño logre también llevar a cabo su aprendizaje con base en el modelaje y la imitación. En un segundo punto es hacer ejercicios como los que les comentaba. ¿Qué pienso cuando me siento así? Es decir, ¿qué pienso cuando me llama la atención o me regaña la maestra? ¿Qué pienso cuando me siento enojado porque me piden que levante mis juguetes? ¿Qué pasa por mi cabeza cuando me siento de determinada forma? Esto lo que va a ayudar al pequeño es hacer un pensamiento más claro y definido sobre lo que está sucediendo con su propio ser, con su propia persona. Aquí tenemos un ejercicio que se relaciona con lo anterior. Preguntarle, ¿cómo me siento cuando estoy en la escuela? ¿Cómo me siento cuando estoy con mi hermano? ¿Cómo me siento cuando estoy con mis amigos? ¿Cómo me siento cuando estoy en casa? Entonces, le planteamos los diferentes escenarios y así también, además de que lo ayudamos o le ayudamos a autoconocerse, a autoobservarse, también nosotros como padres, como cuidadores, también nos ayuda a nosotros a conocerlos y a guiarlos para que lleguen al punto final, que es la autorregulación. En un segundo punto es justamente esto, la autorregulación. Para que yo pueda llegar a la autorregulación, requiero primero la identificación. Si se van dando cuenta, la inteligencia intrapersonal es un aprendizaje continuo y escalonado. ¿Qué quiere decir escalonado? Que para poder yo llegar al escalón siguiente, requiero las bases del anterior. Porque si entonces tengo dificultades en el anterior, es decir, si aún tengo dificultades para identificar emociones, entonces claro que voy a tener dificultades para manejarlas y autorregularlas. Esto está relacionado con la conciencia que tengo hacia mi persona. Entonces, primero identifico. En un segundo punto, de mi termómetro que ya mencioné, del 1 al 10, yo soy consciente de lo que está sucediendo en mi mente y entonces al ubicar el nivel en el que me encuentro implica identificar y manejar esa emoción, y para que esa emoción sea adecuada a la circunstancia. Tan lo mismo sucede en las cuestiones que estamos hablando de la ira, de la tristeza, como también con la alegría. También la alegría, si está en un 10, no es una emoción adecuada a la circunstancia.
¿Por qué? Porque se va a mostrar eufórico, se puede mostrar hiperactivo, se puede mostrar incluso intrusivo físicamente con compañeras, con compañeros. Entonces es identificar y manejar la emoción. ¿Para qué? Esto es muy importante, para que sea adecuada a las circunstancias. ¿Cómo puedo fomentar este manejo de emoción y autorregulación? En un primer punto, cuando se relacione con la cuestión del enojo, es pensar en otras cosas. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros nos dirigimos hacia un estímulo distinto al que nos causó esa emoción, lo que vamos a hacer es un stop cognitivo. Eso quiere decir, vamos a hacer una distracción de lo que está sucediendo en nuestro entorno para dirigir la atención a otro estímulo y así reducir la emoción que tal vez no está siendo adecuada a la circunstancia. Además, también quedarnos a solas para que la emoción disminuya, en el caso también del enojo, es muy importante. Este espacio donde se pueden quedar a solas, también, así como se los comenté la vez en el punto pasado, donde mencioné que todo se debe de preparar, no cuando la emoción está desbordada, lo mismo sucede con esto. Comentar, oye, ¿sabes qué? Vamos a establecer un espacio, un lugar en el que sea un espacio de reflexión, en el que si ya sabemos que nuestro termómetro está llegando a un 8, a un 9 o ya está en un 10, podemos ir a ese espacio, mantenernos ahí, relajarnos, reubicarnos y esto nos va a ayudar a que la emoción se reduzca considerablemente. Y otro punto muy, muy, muy importante es lo de la respiración profunda. Cuando yo hablo de respiración profunda, no estoy hablando de la respiración que realizamos normalmente en nuestro día a día todo el tiempo. La respiración profunda implica toda un proceso o una serie de pasos que lleva a una técnica que también es conocida como respiración diafragmática. ¿Qué sucede? Que nosotros, en lugar de mantener nuestro aire en la parte superior de nuestro tórax, lo que vamos a hacer es procurar llevarlo hasta la parte inferior de nuestras costillas, que justo se conoce como, en la parte del medio de nuestro tórax, en la parte inferior de las costillas, que justo se conoce como diafragma. Un ejemplo que le podemos dar a los pequeños para que puedan aprender a hacer esta respiración diafragmática es pedirles que imaginen que su estomaguito es como un globo. Entonces le pedimos que respire y que ese aire lo trate de llevar lenta y profundamente hacia su estómago como si quisiera inflar un globo. Se mantiene el aire 3 segundos en el estómago. Se inspira 3 segundos, se mantiene 10 segundos y luego se suelta el aire también lentamente. Esto se puede hacer las veces que sea necesario. No, si es necesario hacerlo una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 10 veces, es las veces que sea necesario. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando nosotros aprendemos a realizar adecuadamente los ejercicios de respiración profunda, lo que va a ayudar es que el cerebro se va a oxigenar y al oxigenar el cerebro se van a liberar todas estas emociones acumuladas que no están siendo adecuadas a las circunstancias y nos va a permitir autorregularnos para pensar racionalmente. Bien, además, también es muy recomendable hacer alguna actividad agradable. Si tenemos la emoción desbordada, es decir, nuevamente termómetro 10, se recomienda que también para ello ya se tenga previsto cuál sería una actividad agradable.
Una actividad agradable podría ser jugar un juego de mesa, escuchar alguna canción que sea favorita en ese momento, hacerle cosquillas, platicar, reír, a ese tipo de actividades agradables. Entonces, mientras está la emoción, también yo recomiendo que en un primer momento, se realice la respiración y después comenzar con la actividad agradable. ¿Sí? Esta actividad agradable, recuerden, se le pregunta a los pequeños cuál sería su actividad agradable. Nosotros como adultos no la vamos a poner. Si bien nosotros los adultos somos los guías, permitamos que ellos elijan esa actividad agradable. Y les voy a comentar que muchas de las actividades agradables son las que hacen con sus seres queridos, como el jugar con sus jugar con sus muñequitos, con sus muñecas, con juegos de mesa, es decir, pasar que la persona cercana pase tiempo con el pequeño. No hay niño que no le pregunte yo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te pone más feliz? Y me dicen, que jueguen conmigo. Entonces, tan solo aquí ya tenemos la respuesta a qué se refiere una actividad agradable. Bien, finalmente tenemos como un tercer componente la automotivación. Recordemos, tenemos la inteligencia intrapersonal es continua y escalonada. Entonces tenemos la identificación de la emoción, luego la autorregulación de la emoción y ahora, autorregulándome, voy a lograr automotivarme. ¿Para qué? Para ordenar todas las emociones y conseguir un objetivo. Esto implica autodominarme. Y ya viene la parte de postergar la gratificación y controlar la impulsividad. Si bien lo que me están dando o lo que yo estoy viendo en ese momento me está generando una alegría excesiva, que puede ser el jugar, todo el que en ese momento yo quiero jugar y yo quiero divertirme. Pero si yo juego y me divierto, pues no me va a permitir terminar mis actividades del día a día. Entonces lo que estoy haciendo es que no me estoy autodominando y mucho menos estoy controlando la impulsividad ni postergando la gratificación. ¿Y qué va a suceder? Que voy a tener una gratificación inmediata que va a ser el jugar, pero bien, no estoy logrando o no estoy consiguiendo el objetivo que sería terminar mi actividad. Entonces, pues primero debo de determinar, identificar la emoción que estoy sintiendo. Es que estoy muy emocionado, es que estoy muy alegre. Ok, ¿en qué nivel estás? En el 9. Muy bien. Entonces, damos las estrategias. Puede ser la respiración profunda, puede ser la distracción del pensamiento que lo está llevando a esa emoción y finalmente decirle qué necesitas hacer. A ver, ¿qué es lo primordial en este momento? Que termines tus actividades o que juegues. Si bien lo que más quiero hacer es jugar, pues sí, yo sé que terminar mis actividades es lo que debo de hacer, lo que necesito terminar primero. Entonces, esa serie de pasos me va a llevar al autodominio. Quiero aclarar que este entrenamiento no se logra en un día, en una semana, en un mes. Este entrenamiento se logra a lo largo de toda la etapa formativa. ¿Y qué comprende la etapa formativa? La etapa formativa comprende desde la edad preescolar hasta la adolescencia. Entonces, si nosotros como cuidadores primarios, como guías, mantenemos esa dirección y ese modelado de esta capacidad de autodominio y la mantenemos teniendo paciencia, pero sí buscando que ellos logren postergar la gratificación y controlen la impulsividad para lograr los objetivos, lo van a consolidar al finalizar su etapa formativa. ¿Cómo puedo fomentar esta automotivación? Bien, pues primero es parar, como les comenté, hacer un stop. ¿Para qué me sirve ese stop? Para poder decir, ok, cálmate, tranquilízate. ¿En qué nivel estás? ¿Estás en un 6? ¿Estás en un 7? ¿Y estás en un 10?
Entonces, primero, identifica en qué momento estás, autorregula con tus estrategias o tus herramientas internas, como en este caso es la respiración. Después, ahora sí, llega la planeación. No podemos actuar sin planear, porque cuando nosotros actuamos sin la planeación, es decir, sin estructurar toda una serie de pasos para llegar al objetivo, pues puede que lo más probable que suceda es que me equivoque o que no logre el objetivo. Entonces, para que yo pueda lograr este punto de forma general, pues establezco justo ese plan para llegar al objetivo. Serie de pasos. ¿Qué necesito para llegar allá? Pensemos esto, a mí me gusta mucho utilizar la metáfora de la receta del pastel. Pensemos que mi objetivo es mi pastel. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitas en primer momento? O sea, tu objetivo es tener tu pastel. ¿Qué necesitas para poder tener ese pastel? ¿Cuáles son tus ingredientes? Pues necesito harina, necesito huevo, leche, levadura, azúcar, etc. Entonces, ok, antes de actuar, asegúrate que tengas esos ingredientes. Pero si se fijan, ¿qué estoy haciendo? Estoy preguntando, no estoy solucionando. Para que los niños logren una automotivación, es necesario el generar preguntas, el generar el desarrollo y la solución de problemas en sí, ellos mismos. Si nosotros entonces le decimos, oye, ¿quieres hacer un pastel? Ok, mira, necesitas leche, harina, huevo, levadura, etc. Aquí ya está. Entonces, cuando nosotros hacemos eso o tendemos a hacer eso como cuidadores, si bien lo que hacemos es hacerlo sentir bien porque en ese momento no estamos postergando la gratificación. De hecho, nosotros mismos como adultos lo que estamos haciendo es brindarles la gratificación inmediata, dándole la solución de determinada acción, de determinado objetivo. Entonces no le permitimos al menor poder realizar ese plan o estructurar o diseñar ese plan de acción que me lleve a la solución de problemas. Recordemos, estas habilidades se deben de entrenar y entonces si nosotros caemos con lo que hacemos es no enseñarles a planear y además evitando que ellos desarrollen la postergación de la gratificación y controlen su impulsividad. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas podemos hacerles? A ver, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es otra vez, ¿qué vamos a hacer hoy? Igual a objetivos. ¿Cómo lo vas a hacer? Igual a plan. Utilizar todas estas emociones para buscar las alternativas de solución y además enseñarle a a felicitarse a sí mismo por lograr cada objetivo. ¿Esto por qué es? Porque si nosotros desde que son pequeños no los enseñamos a felicitarse a sí mismos, claro, todo con equilibrio, todo porque tampoco vamos a caer en la parte del narcisismo. Si nosotros no los enseñamos a felicitarse a sí mismos, pues no vamos a fomentar a que ellos finalmente consoliden la motivación y van a requerir de esa continua aceptación o felicitación externa para sentirse bien con su persona. Entonces, si ellos lograron hornear ese pastel, estructurando esa serie de pasos, ¿qué podemos decirle para que él aprenda o ella aprenda a felicitarse a sí mismo, misma? ¿Qué? ¿Lo has hecho bien? Sí, lo hice bien, muy bien, lo has hecho bien, ahora dite a ti misma, muy bien, muy bien Carla, muy bien Pedro, lo he hecho muy bien. En este caso, por ejemplo, yo Carmen sería muy bien, lo he hecho muy bien Carmen, lo hice bien. Pero no nada más es lo hice bien. Lo hice bien porque busqué X herramientas o X materiales o X cosas que me ayudaron a llegar allá. Es decir, esto es bien importante, no felicitemos la meta, sino que hay que felicitar todo lo que hiciste para llegar allá.
porque también sucede esta otra parte. Cuando nosotros felicitamos la meta y no permitimos que los niños logren ver qué es lo que, toda esa serie de pasos que realizaron para llegar a esa meta, puede que muchos de esos pasos fueron bajo una falta de control de impulsividad, fueron bajo una falta de postergación de la gratificación, hablando de la inteligencia interpersonal, una falta de empatía, etcétera, e incidió en conductas poco sociables o poco aceptables socialmente, pero de todas maneras logró el objetivo. Entonces, por el contrario, si nosotros, además de felicitar por haber logrado el objetivo, le enseñamos le enseñamos a notar más lo que hizo para llegar a ese objetivo, es muy distinto y además se les va a ir quedando como esquema de pensamiento para después ir trabajando de esa forma en su día a día. Finalmente, me gustaría recomendarles tres lecturas que me parecen bastante útiles para poder trabajar esta parte de la inteligencia emocional desde el aspecto como padres. Antes de recomendarles las lecturas, igual, vamos a hacer este resumen. La inteligencia emocional es tan importante como el coeficiente intelectual. Incluso yo puedo decir que es muchísimo más trascendental socialmente hablando la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual, si bien sí es esencial como un predictor del éxito. Sin la inteligencia emocional, es decir, sin toda esta identificación de emociones, autorregulación de las mismas y la automotivación, teniendo un coeficiente intelectual, pues no vamos a lograr llegar a los objetivos, no vamos a poder ser seres adaptables, vamos a tener muchos problemas tanto de intolerancia a la frustración, ansiedad, depresión cuando las personas ya son adultas. Entonces, esta inteligencia está dividida en dos particularidades, intrapersonal e interpersonal. En este caso hablamos de la inteligencia intrapersonal compuesta por tres factores o tres componentes esenciales: la identificación de las emociones, la autorregulación de las emociones y finalmente la automotivación. Y recordemos que para que las tres se desarrollen se requiere esencialmente del cuidador primario, en este caso papá, mamá, abuelitos, tíos, quien esté directamente en el día a día con el pequeño o la pequeña, ¿ok? Entonces, ¿y cómo podemos nosotros fomentarlo, desarrollarlo? Siempre tomando en cuenta que nosotros como guías somos los modelos. ¿Por qué? Porque los niños aprenden más allá de las palabras, aprenden bajo la imitación. Entonces, para que yo pueda enseñar esta habilidad, requiero de también tenerlas, yo como adulto tenerlas. Ahora, ¿qué leer? Bueno, tenemos este libro que es un prólogo de Daniel Goleman, que justo se llama Educar con Inteligencia Emocional, que me parece muy interesante, muy bien estructurado y completo acerca de cuáles son las etapas formativas en esta área en los menores. También hay un libro que a mí me agrada muchísimo que se llama Los tentáculos de Blair. Este libro está dividido, es una guía emocional y está dividido por diferentes emociones. Por ejemplo, en este caso yo les estoy presentando el del miedo. Son cuentos. Está el cuento del miedo, está el cuento de la tristeza, está el cuento de la alegría, etcétera. Entonces son cuentos, como les comentaba hace un ratito, para que los niños puedan aprender, pues se requiere muchísimo del juego y de los cuentos, de materiales visuales, y así poder aterrizar todo lo que les queremos enseñar únicamente con las palabras. Y también está este otro libro que se llama El monstruo de los colores, que también hace referencia, de hecho cada color hace referencia a cada una de las emociones básicas que existen. Entonces se los recomiendo muchísimo, ojalá y los puedan encontrar
en la red y darles una leída para complementar todo lo que vimos en esta charla. Me gustaría cerrar con lo que es la inteligencia interpersonal, que ya vamos a tener como una segunda parte en la que vamos a trabajar esto de la inteligencia interpersonal. Es esta capacidad para interpretar los sentimientos de los demás y de relacionarse con las personas de manera sencilla. Si se dan cuenta, ya es algo un poco más complejo. Para que yo pueda interpretar los sentimientos de los demás, requiero en un primer momento poder identificar e interpretar los propios. Bien, eso es todo. Les agradezco mucho su atención y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.